Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Madridismo al Día. Bueno chicos, tras el vídeo anterior en el cual pues hicimos nuestro pequeño vídeo despedida dentro del canal de Madridismo al Día TV, pues bien, este vídeo ahora va en un sentido estrictamente futbolístico, ¿no? Donde vamos a hablar de lo que fue Paco Gento futbolísticamente en el Real Madrid, en qué momento lo fue y un poquito la descripción, ¿no?, futbolística de un mito y leyenda para el Real Madrid, pero también, y ahora lo comentaremos, a nivel mundial, porque fue un futbolista realmente que iba más allá de lo que ejercía dentro del Real Madrid, ¿no? Un jugador que llegó desde su tierra, desde Santander, concretamente desde el Racing, y llegó aquí siendo muy jovencito, ¿no? Con 20 años, y llegando a un club que hasta entonces, pues no era un club extraordinario a nivel europeo, no había ganado nada particularmente extraordinario y de hecho años atrás pues había sufrido mucho, ¿no?, para poder competir de manera decente. Pero en los 50 la historia del Real Madrid iba a cambiar completamente y gracias, entre otros, a este señor, Paco Gento, que era efectivamente, futbolísticamente, un extremo izquierda, ¿no? Jugador tremendamente veloz, tremendamente capaz de desarbolar a los laterales, a los defensas, un jugador que tenía un pulmón, es decir, no paraba de correr la banda, y que era tremendamente incisivo a la hora de desbordar contrarios. Regateaba, sobre todo, en diagonal y en profundidad, y no era de esos jugadores, digamos, que contemporizaba sus acciones ofensivas. Y era bastante individualista al inicio de su carrera. Todo esto lo fue cambiando y transformando. Y como muchos sabéis, una figura clave en esa transformación futbolística fue Rial, también jugador del Real Madrid, gran talento también dentro de ese Real Madrid triunfal, dentro de esa zona de tres cuartos y medular. Pues bien, la figura de Rial también fue muy importante para que Paco Gento entendiera que el fútbol también requiere de precisión, de velocidad y precisión. Y la velocidad la tenía de sobra. Tenía unas condiciones innatas y por eso el Real Madrid lo ficha. Pero necesitaba también darle algo de cloroformo por momentos y buscar ese punto de colectividad y de precisión en los pases desde la banda. Y poco a poco fue encontrando eso de una manera excepcional, hasta ser no solo titularísimo en el Real Madrid, sino ser un hombre que poco a poco iba teniendo algo más de gol de cara a portería, que era algo que le podía faltar, y que además generaba asistencias a los Puskás, Di Stéfano, Copa y compañía. 5 jugadores, tanto Gento como otros 4, estos 4 que os he comentado, eran los que acaparaban el juego ofensivo, particularmente del Real Madrid triunfal, de las 5 Copas de Europa consecutivas. Un jugador que marcó goles importantes en finales, un jugador que era determinante, y que lo fue, ¿no? No solo en el sentido de que se le conocía por su tremenda velocidad en el campo abierto, que el campo abierto era imparable. En aquella época los expertos le consideraban que era intratable y que era el mejor regateador del mundo como tal, especialista en la materia, pero Gento poco a poco fue mucho más allá de un regateador. Lo que primero era un especialista, que lo siguió siendo, fue poco a poco computándose como un futbolista mucho más completo y leyenda, porque hacía mucho más, y sobre todo mucho más para el equipo, ¿no? Lo que digo, a nivel constructivo, colectivo, poco a poco se le fue instruyendo todas esas materias dentro de su juego. Importantísimo también en la selección española, en el Mundial del 62, dejando grandes recuerdos en forma de grandes jugadas, al margen de las finales y partidos de Copa de Europa del Real Madrid, también con la selección española, donde durante los 60, pues hasta el 69, si no me equivoco, que fue su último partido con la selección española. Lo dicho, fue importante por lo que consiguió a nivel de goles importantes en partidos clave de la Copa de Europa, pero también por el tiempo, la constancia. Jugó 18 temporadas en el Real Madrid, ni más ni menos, y fue justo antes, o prácticamente durante, en algún momento coetáneo, al Real Madrid de los Yeye, que llegaría después en los años 70, pero sí que coincidiría, por ejemplo, con otra leyenda, como Amancio Amar, en lo que fue la última Copa de Europa que gana Paco Gento, que fue la sexta Copa de Europa. Luego, ya sabéis, 32 años después ganaríamos ya la séptima Copa de Europa. Pero en definitiva, pues es un jugador que va a quedar ahí
por lo dicho, por sus características de juego, pero también por su constancia y su mantenimiento en el tiempo, ¿no? Su mantenimiento de rendimiento apto. Es verdad que luego fue perdiendo velocidad de juego, pero a cambio era un jugador que entendía mejor, ¿no? A nivel intelectual, a nivel deportivo, lo que tenía que hacer en el terreno de juego, aún perdiendo esa celeridad que fue lo que realmente le catapultó para jugar, por supuesto, en el Real Madrid. Y que vivió, hay que decirlo, por supuesto, a la sombra de Di Stéfano, que por supuesto Di Stéfano era un jugador más completo, que hacía más cosas en el campo y las hacía mejor, pero al margen de Di Stéfano, el otro jugador más importante de ese Real Madrid que inició el Real Madrid histórico que conocemos a día de hoy fue Paco Gento. Tras Di Stéfano, él. Y ahí está. Llegó de presidente de honor tras Alfredo Di Stéfano. Ahora veremos quién será el presidente de honor, pero lo que sí que ha sido un honor es poder disfrutar, aunque hayan sido, pues viendo estas imágenes que también ha ofrecido el club, todo lo que hemos visto en este vídeo, pequeños detalles, ¿no? A todos los que tenemos 30 y tantos, o 40, pues nuestros padres nos habrán hablado, y al mío particularmente, de Paco Gento, y nos han dicho grandísimas cosas, ¿no? Entonces, esto es con lo que tenemos que quedarnos, chicos, con todo lo que nos ha dejado la figura de Paco Gento. Este vídeo lo podríamos hacer mucho más largo, pero bueno, quería constituir un poco que fue un jugador clave a la hora de los grandes títulos, que transformó su juego al principio de su carrera en el Real Madrid, que en la selección española también, una gran selección de los años 60, que obtuvo también la Eurocopa, fue un jugador importante en esos periodos. En fin, un jugador, te lo he dicho, ha ganado grandísimas cosas, y que pues marcó una época porque era un jugador que era diferente por esa velocidad, esa capacidad majestuosa de regatear y driblar, ¿no? Decían que se dejaba el balón atrás, y era efectivamente así, se dejaba el balón atrás, pero poco a poco solo miraba hacia adelante, como bien decía Rial. Me gustaría, chicos, que dejéis vuestro comentario al respecto, de un poco de lo que opináis, de la figura deportivamente hablando, también de Paco Gento, de todo lo que queráis opinar y decir respecto a nuestra gran leyenda. Y nada, todos yo creo que estamos entristecidos, ¿no? La verdad, por la pérdida de Paco Gento, pero lo dicho, la pérdida del hombre, pero la leyenda siempre va a quedar ahí, ¿no? Que al final estos grandes jugadores, estos grandes mitos es lo que van a dejar para todos, ¿no? Lo que nos ha dejado para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos. Habrá que hablarles, pues eso, de quién era Alfredo Di Stéfano, pero también de quién era, por supuesto, claro que sí, Paco Gento. Y como dije en el vídeo anterior, seguro que la galerna del Cantábrico, que era como se le llamaba, por esa velocidad que tenía pues, en los vientos, ¿no? Que hacía y que hace en el Cantábrico, esos barcos, esas galernas que iban así con esa velocidad, pues él también, ¿no? Era tremendamente veloz, pero lo dicho, que va a quedar ahí la gran figura de Paco Gento para siempre, durante todos los años en la historia del Real Madrid.